Amigos 102, bienvenidos a Cara a Cara. Hay una pregunta que está en el tapete y los ganaderos y productores quisieran una respuesta. ¿Se declarará o no el estado de emergencia ante esta sequía prolongada? ¿Cuáles son las acciones que a corto, mediano y largo plazo tiene destinado el gobierno? Hoy vamos a hablar sobre este importante tema con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Ministro Valderrama, qué bueno que esté con nosotros en Cara a Cara. Mire, para hablar de este tema que sí llama la atención de los panameños por lo prolongada de la sequía y sobre todo por ese clamor que tienen los productores de que se declare un estado de emergencia. Ahora, la pregunta puntual es, el análisis o la evaluación que está haciendo en este momento el gobierno, ¿de qué depende? ¿Cuáles serían esas características para que el gobierno, si así lo considerase, declarase ese estado de emergencia en el país? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorca, por invitarnos a participar en este tan escuchado programa tuyo. Un saludo a todos los panameños. Sí, definitivamente el tema ya no del cambio climático, como dice el presidente y me lo dijo el director, el subsecretario Kerry en Washington la semana pasada, ya es una crisis del cambio climático. O sea, a los niveles que estamos llegando en el mundo hoy, con los aumentos de la temperatura, la emisión de los gases invernaderos, de CO2, el aumento de los niveles del mar, las grandes sequías, las grandes inundaciones, etcétera, ya no queda mucho tiempo. Y verdaderamente la humanidad tiene un reto importante, o actuamos rápidamente o a tiempo, o yo considero que vamos a tener la posibilidad de que podamos desaparecer inclusive como especie humana dentro del planeta si no hemos sabido conservar esta única nave espacial en la que estamos todos en viaje. Nosotros estamos tomando las decisiones a tiempo, ministro Valderrama. Mira, yo creo que el mundo no está tomando las decisiones a tiempo. Ya tenemos la 28 COP del cambio climático, son 28 años y no se han tomado las decisiones y yo no veo que se van a tomar. Son 9 países lo que causan el 80% del efecto del gas invernadero. No somos los países pequeños, Panamá es un país carbono negativo, nosotros absorbemos carbono, pero somos los países pobres los más afectados por ese cambio. Y mientras las grandes potencias como China, Rusia, Europa y Estados Unidos y otros países no tomen las decisiones, como dijo el señor Kerry y en el Comité de Asuntos del Ministerio de Estados Unidos, nosotros no podemos hacer otra cosa que disminuir las emisiones, y si no se disminuyen las emisiones, el problema va a afectar. Entonces yo considero que estamos en un momento clave para que el mundo y sobre todo las grandes potencias tomen las decisiones correctas, que es la disminución de los gases invernaderos que producen el calentamiento que está originando todo esto. Ministro, en Panamá, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Los agricultores dicen declarar estado de emergencia, el gobierno ha dicho plan de contingencia en este momento, que creo que ya se comenzó a implementar, mira, ¿no? Desde que el presidente Cortizo llegó, incluso en la campaña, el presidente manifestó claramente el plan de cosecha de agua. La gente se burló inclusive de esas palabras del presidente y muchos no hemos entendido porque siempre tuvimos agua y nunca nos faltó, ahora sí nos va a hacer falta agua. ¿Y cuál es el problema? Que el agua se está evaporando mucho más rápido, están creciendo los niveles, se está creando el efecto de deshielo y está afectando los niveles de comportamiento normal. Yo estuve en una reunión en Santiago con los productores y los directores de instituciones del sector preparándonos para la contingencia de estos meses, porque una cosa es contingencia temporal, pero esto tiene que ser algo a permanente y largo plazo. Panamá es el 5º país que más llueve en el mundo y no puede ser que nosotros tengamos escasez de agua. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos utilizar el agua, no retenemos el agua para la época de estación seca, no tenemos un sistema de canalización de manera sostenible para el sector agropecuario, ni inclusive para el consumo humano, y nosotros vamos a tener que poner el tema de agua como tema prioritario. Yo acabo de venir de Israel, Dorca, y digo a todos que hay que copiar lo que está haciendo Israel. Israel es un país de 22.000 kilómetros cuadrados, casi el 70% de su territorio es desierto, y yo vi un milagro israelí gracias al trabajo y al esfuerzo.
están sacando como Moisés agua de las piedras, están vendiéndole agua a los países árabes, están exportando alimentos, han inventado el sistema de riego por goteo, que es lo más eficiente. Cada planta recibe la cantidad exacta de agua y de nutrientes dentro del sistema de riego. Están manejando la cosecha de agua con grandes pozos, lagunas, para que el agua caiga, filtre y alimente el subsuelo y pueda surgir el agua de los pozos. Ministro, pero ¿qué hemos fallado nosotros? Porque imagínense, si Israel ha pasado del desierto a la abundancia y exporta, a ver, flores, frutas, etcétera, nosotros somos el quinto país, usted mismo lo ha dicho, más rico en este recurso hídrico y mira el problema. Yo creo, Dorca, que la necesidad es la madre de las invenciones. Israel nace hace 75 años en medio de países enemigos, en medio de un desierto, y han tenido que por sobrevivencia hacer lo que han hecho. Y yo creo que a nosotros nos toca ahora como panameños dar ese salto cualitativo y cuantitativo y entender que tenemos que ver el agua con un criterio de nación y de recurso de nación. Entonces yo creo que lo hemos visto. Yo te mandé copia de todo lo que ha hecho Israel. Estado de Israel nos acaba de regalar 5 sistemas de riego para pequeñas familias y tú lo viste funcionando. Una familia con una cosecha de agua, un lago artificial, están viviendo todos con el sistema de riego, con goteo, están ahorrando casi más del 70% de agua. Y si pudiéramos multiplicar eso a nivel de todo país, nosotros logramos en la visita de ayer, gracias a la acción del señor presidente de la República, Nito Cortizo, del gobierno de Israel y del embajador de Israel, firmar un acuerdo con el canciller Cohen de Israel para que en Panamá estemos en los próximos meses instalando el primer instituto de alta tecnología agrícola de Israel en América, para que Panamá sea un hub para todo el resto de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, Permítame, para ministro, usar porque, esa tecnología a favor de los productores panameños. Claro, y vamos a desarrollar un poco más el tema en el siguiente bloque. Voy a la primera pausa comercial. Nos quedamos con este ejemplo, que definitivamente es uno de los mejores ejemplos que podemos poner en Israel, pero me voy a quedar también en el próximo bloque, ministro Valderrama, en qué vamos a hacer, y me gustaría que usted me explicara a detalle este tema de estado de emergencia, porque aquí se ha dicho, puede que próximamente venga ya las lluvias, estemos un poquito más aliviados, pero es que no tenemos que estar pensando a corto plazo. ¿Qué va a pasar el próximo año? Nosotros nos tenemos que ir preparando a mediano y largo plazo, y me gustaría conocer específicamente esas acciones y qué piensa específicamente el gobierno hacer para estar preparados para tener esos reservorios. De hecho, se está hablando de la construcción o apertura, en este caso puntual, de pozos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto nos va a costar? Creo que hay temas interesantes, ministro, que vamos a abordar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro Augusto Valderrama. Ministro, vayamos concretamente a lo de Panamá. ¿El gobierno evalúa seriamente la posibilidad de un estado de emergencia? ¿Cuándo se pudiera tomar esta determinación? Mira, yo diría que debemos declarar estado de emergencia, porque el estado de emergencia representa la facilitación de usos más rápidos de los fondos del Estado. Eso sí, hay que hacerlo con transparencia, como lo hicimos en el Ministerio en las acciones anteriores para la pandemia, etcétera. Pero el estado de emergencia sí facilita al gobierno mayor rapidez y mayor eficacia en las soluciones. Pero emergencia representa, Dorca, cuando es algo fuera de lo normal. Yo digo que ya el problema del cambio climático no debe ser emergencia, ya debe ser algo permanente de acción de los gobiernos, de actuar, porque sabemos que lo que viene es peor, no mejor. Entonces yo considero que tenemos que establecer políticas de Estado, acciones concretas ya hacia el manejo eficiente de los cambios que vienen, los efectos sobre la agricultura, la alimentación, el consumo de agua humana. Por ejemplo, ministro, usted disculpe, yo escucho a productores esta misma semana que decían, el problema para nosotros, sobre todo en el arco seco, no es grave, es gravísimo. Reses están muriendo por la sequía, hay comunidades donde no hay una sola gota de agua. Bueno, para esas comunidades sí es un estado de emergencia, ministro Valderrama. Sí, pero yo planteo lo siguiente, o sea,
el gobierno cuando entró, nosotros comenzamos con el plan contra la sequía. Hemos construido más de 2.000 pozos, hemos construido más de 350 abrevaderos, habilitamos toda una serie de represas que se habían dejado de utilizar. Tuvimos que arreglar algunos casos de proyectos de riego que fueron abandonados por 20 años y no se les dio mantenimiento. ¿Cuántos pozos, disculpen, en el Arco Seco? En el Arco Seco tenemos alrededor de 600 pozos que se han construido. Yo estuve hablando con el gobernador. Ahora mismo el problema, él me dijo, no es tanto de agua, el problema es fibra que no hay. Entonces, lo que yo digo es que nosotros tenemos que pensar, Dorca, en una educación permanente hacia el sector. Lamentablemente entró la crisis de la pandemia y lo demás, y el gobierno tuvo que dejar de hacer muchas cosas para dar atención a los problemas prioritarios. Pero el tema de agua es fundamental. El agua representa el 75% de la vida, representa el 75% de la alimentación. Entonces, el asunto de nosotros es crear efectivamente, y eso te digo lo de Israel, adicional en Israel que conseguimos, un sistema para apoyo a Panamá en lo de distribución del agua del Arco Seco y también los ríos Santa María y los ríos La Villa que están alrededor. Yo pienso que nosotros en este momento tenemos que los productores sepan, ahora mismo, me decía la directora del Instituto de Meteorología, estamos en una situación más o menos fuera de lo normal un poquito, pero dentro de la media. Siempre en Panamá ha llovido a mediados de mayo, entre 30 de abril, o sea que ahora hay más evaporación, etcétera. Lo que tenemos que nosotros, los productores, el gobierno, la empresa privada y lo demás, saber que el mundo cambió. Yo debo tener al lado una siembra de caña, una siembra de Cuba 24, pastos mejorados, mejor genética como estamos haciendo con Elemental, producir más con menos. O sea, tenemos que hacer toda una revolución para prepararnos para lo que viene, que es la escasez de agua y lo demás. ¿Eso sería dentro de un estado de emergencia, ministro? ¿O eso sería como un plan de política permanente? De Estado? Inclusive nosotros tenemos un departamento, Instituto de Conagua, que es de agua. Nosotros tenemos problemas agua de consumo humano, agua para el sector agropecuario y tenemos agua para el canal, que es uno de los otros países no tienen el problema del canal que utiliza agua. Entonces nosotros como país, y eso está empeñado el señor presidente, de fortalecer la política estratégica y un sistema integrado de aguas donde tengamos prioridades. Y eso es lo que tiene Israel. Israel tiene un Instituto Nacional de Agua que integra todo el sistema de agua a nivel nacional, así como está el sistema eléctrico, y el agua se ve como un commodity y como una necesidad de urgencia nacional. Claro, ministro, solamente para ver si le entiendo o le leo entre líneas, el gobierno en este momento o en los próximos días no tiene contemplado declarar un estado de emergencia, sino desarrollar políticas públicas a largo plazo para prever este tema de fenómeno del Niño, sequía y demás. ¿Es eso lo que me está diciendo? No, yo pienso que estamos, la doctora Calzadilla nos ha dicho, hay un sistema de cambio climático. El que determina la crisis o no es el NOAA, que es un departamento en Estados Unidos que funciona, mide todas las temperaturas de los océanos. Ahora hay un 85% de probabilidad que se produzca el efecto La Niña y ella considera que a partir del 24 o 26 de junio deben normalizarse las lluvias según los pronósticos que se hacen. Entonces, en esto se le está dando seguimiento 24 horas. Nosotros estuvimos reunidos el día lunes en Santiago, cayó un aguacerazo, al día siguiente cayó inundaciones, entonces esto hay que ir monitoreando. Lo que sí es cierto que va a haber un efecto. Yo considero que nosotros en este momento ayer se repartieron paca, se repartió melurea, se repartieron sales minerales, se está apoyando a los sectores más afectados en las provincias. El lugar del país donde menos llueve es el Arco Seco. Claro. Nosotros estuvimos reunidos con meteorología. En el área del Caribe llueve casi 4.000 y pico de milímetros. El promedio en el Pacífico son 2.000 y pico de milímetros, pero en el área de Los Santos y Herrera y Arco Seco es prácticamente una 2/3 partes, casi 1.000, 1.500, lo que quiere decir que cualquier efecto va a caer fundamentalmente en Terrero Santo. Claro, ahí ya estamos apoyando, ya estamos dando recursos. Yo voy a estar la próxima semana reunidos nuevamente evaluando. El ministro de Ambiente,
junto con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, con el ministro de Desarrollo Pecuario, estamos en una comisión con la Comisión de Energía evaluando la necesidad o no de declarar estado de emergencia. Eso está, nos estamos preparando, estamos analizando las inversiones que haya que hacer en ese momento. Sí, permítame, ministro, porque de eso quiero hablar en el siguiente bloque. Inversiones, ¿qué representaría ese estado de emergencia? Aquí se está hablando de abrir pozos. ¿Cuánto nos va a costar eso? El tema del arroz, ¿se necesitará? Porque usted sabe que ese es el producto principal del panameño, ministro. ¿Se necesitará traer arroz? Yo creo que estas son preguntas importantes que están ahí latentes en la mente del panameño. La carne de res en este momento, ¿cómo están los inventarios en los mercados? Creo que son temas importantes que vamos a hablar en el último bloque, ministro, que lo tendremos cuando regresemos de la siguiente pausa. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. En los minutos que nos restan de este último bloque, ministro, a ver, hábleme de esa apertura de pozos. ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Quién va a hacer eso primero? Bueno, el gobierno ha venido trabajando en la elaboración de pozos. Hemos hecho, como te digo, más de 2.000. En este momento se está trabajando. Nosotros ponemos la maquinaria, que es lo más caro. Un pozo anda entre $8.000, $9.000. El productor pone solamente la tubería, le sale aproximadamente por $1.000, $2.000, dependiendo. Eso es una contribución del Estado. Lo que yo considero, Dorca, es que eso va a continuar, lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que tenemos que estar claro, que el cambio climático llegó para quedarse y se va a empeorar. Entonces, lo que estamos llamando nosotros la situación de emergencia va a ser algo permanente. Por eso que tiene que haber una política de Estado, y en eso estamos trabajando, para buscar el uso eficiente del agua a nivel nacional, una política de Estado de agua. ¿Será necesario importar arroz? Nosotros tenemos que evaluar cómo se está comportando ahora mismo. Casualmente el presidente conversó conmigo el viernes y me dijo que revisáramos. Nosotros tenemos una comisión que es la cadena de arroz. Hemos pedido un inventario, estamos viendo el periodo de siembra, se han atrasado las siembras por la lluvia, que es correcto, y estamos evaluando. Si hay que importar arroz, nosotros no vamos a dar de abastecido el país. Lo que nosotros queremos es que los productores produzcan y traer la menos cantidad de arroz posible, pero va a depender de la temporada de agua. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros estamos firmando un convenio con el FLAR. El FLAR es el Instituto Latinoamericano para Riego de Arroz. Ya nosotros no podemos seguir creando arroz a ruego, rogando que llueva, sabiendo que es una planta que necesita mucha agua. Tenemos que pasar al sistema de riego. Tenemos que pasar a los sistemas de captación de agua. Tenemos que pasar a cada día mejor genética resistente a las temperaturas, a la falta de agua, etc. Entonces, esto tiene que ser una renovación industrial, genética, que está haciendo el mundo hoy. Nosotros acabamos de venir de 56 ministros del mundo en Washington, con el ministro de Agricultura de Washington, trabajando en todas las tecnologías para que la agricultura no se vea afectada por el cambio climático y tengamos las tecnologías a tiempo. En eso hay que trabajar, Dorca, permanentemente. ¿Esa inversión es del gobierno, del Estado? ¿Esa inversión es del productor? ¿Quién tiene que invertir? Porque al final sí se trata de nuevas tecnologías, el productor ¿no? tiene que invertir, el Estado. En el caso de Israel a mí me gustó mucho. Israel hace las inversiones en la parte de los sistemas y lo demás, y el productor le da mantenimiento y usa el recurso, pero de manera sostenible y funcional. Los gobiernos sí. no van a poder regalar todo más con esta crisis. Claro, así que va a ser un apoyo de productores, gobierno, empresa privada, y vamos a tener que dar toda nuestra cuota de sacrificio para que las cosas sean sostenibles y sobre todo usando los fondos correctamente y transparentemente. Ministro, usted dijo que en el tema de los pozos son $8.000 por pozo, ¿no? Eso Más o menos el costo, y el productor se le cobra solamente el forraje, que es la tubería, y algún apoyo que a veces da en gasolina o en alimentos. Pero es una empresa que lo hace, hay que contratarla. Nosotros tenemos la máquina, el MIDA la fabrica, y nosotros hacemos ya los pozos directamente, y tenemos una dirección nacional de construcción de pozos que está encargada y viene trabajando con esto. Aparte del arroz, ¿hay otros productos por los cuales el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se preocupa? ¿Pudiese haber escasez de otros productos? Mira, lo importante, Dorca, es que los pequeños productores tengan, como te mandé el video, el sistema de riego, tengan su laguna de cosecha de agua, tengan lo básico, porque el 80% de la producción de nuestro mundo está en pequeños productores. A ellos hay que dirigirnos, los grandes generalmente tienen recursos. Lo importante es
que el cambio climático, con los recursos que están invirtiendo los estados, este es un papel de las universidades, de la ciencia, estudiar las nuevas variedades, los nuevos sistemas. El mundo ha cambiado y si no, no va a pasar como los dinosaurios. Si nosotros como raza humana no tenemos la posibilidad de cambiar y adaptarnos a esta nueva situación permanente que está poniendo en peligro la extinción de la especie, vamos a desaparecer. Así que yo creo que nosotros tenemos la conciencia con tanta tecnología, con la inteligencia artificial, con tantos satélites, con tanta... Yo creo que hay de sobra. ¿Cuántos millones estamos gastando en guerra? Gastémoslos en la vida y, como yo digo, contra la sequía, por la alimentación y la vida, el gobierno en acción. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Hay mucha tela que cortar en esto, sobre todo esas evaluaciones que deben de ser científicas para poder tomar esa determinación del estado de emergencia. Lo cierto es que como panameños nos tenemos que preparar. Esto tiene que ver con el cambio climático. Acciones a corto, mediano y largo plazo serán importantes. Hasta aquí, Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. En los minutos que nos restan de este último bloque, ministro, a ver, hábleme de esa apertura de pozos. ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Quién va a hacer eso primero? Bueno, el gobierno ha venido trabajando en la elaboración de pozos. Hemos hecho, como te digo, más de 2.000. En este momento se está trabajando. Nosotros ponemos la maquinaria, que es lo más caro. Un pozo anda entre $8.000, $9.000. El productor pone solamente la tubería, le sale aproximadamente por $1.000, $2.000, dependiendo. Eso es una contribución del Estado. Lo que yo considero, Dorca, es que eso va a continuar, lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que tenemos que estar claro, que el cambio climático llegó para quedarse y se va a empeorar. Entonces, lo que estamos llamando nosotros la situación de emergencia va a ser algo permanente. Por eso que tiene que haber una política de Estado, y en eso estamos trabajando, para buscar el uso eficiente del agua a nivel nacional, una política de Estado de agua. ¿Será necesario importar arroz? Nosotros tenemos que evaluar cómo se está comportando ahora mismo. Casualmente el presidente conversó conmigo el viernes y me dijo que revisáramos. Nosotros tenemos una comisión que es la cadena de arroz. Hemos pedido un inventario, estamos viendo el periodo de siembra, se han atrasado las siembras por la lluvia, que es correcto, y estamos evaluando. Si hay que importar arroz, nosotros no vamos a dar de abastecido el país. Lo que nosotros queremos es que los productores produzcan y traer la menos cantidad de arroz posible, pero va a depender de la temporada de agua. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros estamos firmando un convenio con el FLAR. El FLAR es el Instituto Latinoamericano para Riego de Arroz. Ya nosotros no podemos seguir creando arroz a ruego, rogando que llueva, sabiendo que es una planta que necesita mucha agua. Tenemos que pasar al sistema de riego. Tenemos que pasar a los sistemas de captación de agua. Tenemos que pasar a cada día mejor genética resistente a las temperaturas, a la falta de agua, etc. Entonces, esto tiene que ser una renovación industrial, genética, que está haciendo el mundo hoy. Nosotros acabamos de venir de 56 ministros del mundo en Washington, con el ministro de Agricultura de Washington, trabajando en todas las tecnologías para que la agricultura no se vea afectada por el cambio climático y tengamos las tecnologías a tiempo. En eso hay que trabajar, Dorca, permanentemente. ¿Esa inversión es del gobierno, del Estado? ¿Esa inversión es del productor? ¿Quién tiene que invertir? Porque al final sí se trata de nuevas tecnologías. Al final el productor tiene que invertir, el Estado. En el caso de Israel a mí me gustó mucho. Israel hace las inversiones en la parte de los sistemas y lo demás, y el productor le da mantenimiento y usa el recurso, pero de manera sostenible y funcional. Los gobiernos no van a poder regalar todo más con esta crisis. Claro, así que va a ser un apoyo de productores, gobierno, empresa privada, y vamos a tener que dar toda nuestra cuota de sacrificio para que las cosas sean sostenibles y sobre todo usando los fondos correctamente y transparentemente. Ministro, usted dijo que en el tema de los pozos son $8.000 por pozo, ¿no? Eso más o menos el costo, y el productor se le cobra solamente
el forraje que es la tubería y algún apoyo que a veces da en gasolina o en alimentos. Pero es una para los empresa productores. que lo hace, hay que contratarla. Nosotros tenemos la máquina, Ajá. el MIDA la fabrica Ok. y nosotros hacemos ya los pozos directamente y tenemos una dirección nacional de construcción de pozos que está encargada y viene trabajando con esto. Aparte del arroz, ¿hay otros productos por los cuales el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se preocupa? ¿Pudiese haber escasez de otros productos? Mira, lo importante, Dorca, es que los pequeños productores tengan, como te mandé el video, el sistema de riego, tengan su laguna de cosecha de agua, tengan lo básico. Porque el 80% de la producción de nuestro mundo está en pequeños productores. A ellos hay que dirigirnos, los grandes generalmente tienen recursos. Lo importante es que el cambio climático, con los recursos que están invirtiendo los estados, este es un papel de las universidades, de la ciencia, estudiar las nuevas variedades, los nuevos sistemas. El mundo ha cambiado y si no, no va a pasar como los dinosaurios. Si nosotros como raza humana no tenemos la posibilidad de cambiar y adaptarnos a esta nueva situación permanente que está poniendo en peligro la extinción de las especies, vamos a desaparecer. Y yo creo que nosotros tenemos la conciencia con tanta tecnología, con la inteligencia artificial, con tantos satélites, yo creo que hay de sobra. ¿Cuántos millones estamos gastando en guerra? Gastémoslos en la vida y, como yo digo, contra la sequía, por la alimentación y la vida, el gobierno en acción. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Hay mucha tela que cortar en esto, sobre todo esas evaluaciones que deben de ser científicas para poder tomar esa determinación del estado de emergencia. Lo cierto es que como panameños nos tenemos que preparar. Esto tiene que ver con el cambio climático. Acciones a corto, mediano y largo plazo serán importantes. Hasta aquí, cara a cara.